Buenas tardes, Buenas queridísimos tardes. diplomandos de Hola. esta hermosa diplomatura de literatura infantil que coordinan Berta y María de la Paz. Tengo el gusto de estar con ustedes en esta tarde y probablemente también lo haga en el segundo cuatrimestre con otro autor. Hoy vamos a dedicar la tarde a una de las escritoras argentinas que ha dejado más obra en los distintos géneros, sobre todo en ensayo, en traducciones y en narrativa. Graciela Montes. Seguramente la han de conocer porque muchos deben provenir de la docencia o tal vez como lectores niños la hayan leído en alguna oportunidad. Bueno, yo he preparado un PowerPoint de manera de hacer la presentación con algunos ítems principales de lo que podemos abordar en esta tarde. Previamente les habíamos enviado una especie de abstract, de contenidos, con los objetivos de esta clase, para que ustedes después sigan andando y profundizando en la obra de Graciela Montes y que tal vez les dé la punta del ovillo para indagar en otros autores. No voy a dar la ficha biográfica de Graciela Montes, es ampliamente conocida, si alguien no la conoce me pregunta. Hoy hablé con Graciela contándoles que iba a estar con ustedes. Se puso muy contenta. Hace muchos años que se retiró de la escritura, pero son tantos los libros que nos ha dejado y también las marcas que nos ha dejado cuando nos daba conferencias, cuando visitaba las escuelas. Es decir, que es una de las autoras cuyos libros considero necesarios. Titulé a esta clase Infancia y lenguaje en primer plano. ¿Por qué titulé así? No ha sido un invento propiamente mío, sino que se basa en uno de sus libros teóricos que ha sido realmente revolucionario. El corral de la infancia. Yo lo tengo en la edición primitiva, ¿no? Del Quirquincho. Luego se editó en Fondo de Cultura Económica. El corral de la infancia. Cómo los chicos y los grandes se relacionan con las palabras. En uno de los primeros capítulos, ella hace hincapié, podemos ir pasando las imágenes para que vayan viendo, hay una foto de ella, ya hemos anunciado el título y después vamos a hablar de la concepción de infancia desde un criterio pedagógico. Bueno, nos detenemos un momentito acá en la gran ocasión buscando el sentido de lo literario. Se hizo un documento para el plan de lectura publicado en el año 2006 por el Ministerio de Educación. En ese momento estaba a cargo del plan de lectura un gran especialista, también muy prestigioso y renombrado en las especialistas de esta disciplina, el doctor Gustavo Bombini. Bueno, ¿cuál es la gran ocasión a la que denomina Graciela Montes? La gran ocasión posiblemente sea la que da la escuela, porque en la familia muchas veces no es posible tener acceso a una biblioteca. Son temas difíciles de abordar, son temas complejos cuando se trata de hablar de la familia, del hogar y también de la escuela.
del ámbito educativo, ya que no en todos lados de nuestro país se manejan con las mismas coordenadas o con los mismos puntos de vista. Si bien puede haber una currícula a nivel nacional o a nivel provincial, a veces hay circunstancias ajenas a lo que está en la currícula que impide o no favorece que pueda realmente implementarse la lectura, sobre todo la literatura, en, en las aulas, en las escuelas, ya sea, como dije, en las aulas o en las bibliotecas. Como siempre nosotros pregonamos en un ámbito de democratización. Bueno, la gran ocasión tenemos que darla nosotros, la oportunidad a nuestros destinatarios, futuros lectores. ¿Qué es esto de buscar el sentido de lo literario? Nosotros necesitamos construir sentidos de cada una de las cosas que habitan en nuestra vida, ya sea los objetos que nos rodean, a veces eh, un vaso, una copa, puede tener un sentido diferente en cada uno de nosotros. Puede haber diferentes formas, diferentes evocaciones y recuerdos a ese vaso o a esa copa que en algún momento tuvimos en nuestras manos. Es decir, que se entremezcla en este sentido también facetas que están entrelazadas con lo cognitivo, con lo que conocemos, pero también con lo que percibimos y también a veces amamos. Necesitamos ser constructores de sentido, pero para ser constructores de sentido de las cosas, de las acciones, para después llevarlos a un eslabón diferente, como va a ser la simbolización en la literatura, necesitamos construirnos primero como sujetos. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué busco? Si no sabemos quién soy, si no hay una conquista de esa identidad, entonces me voy a perder por los andariveles y no voy a saber qué clase de sujeto lector soy. Bueno, ahí está muy sonriente como era habitual su gesto. Y yo les recomiendo que si no tuvieron todavía el tiempo necesario para hacerlo, que lean este documento de la gran ocasión porque se abre a distintos aspectos de los planos de la lectura en los que intervienen, bueno, como ya les dije, la identidad, quién soy, con quiénes me rodeo, qué voy descubriendo, pero al mismo tiempo la escucha. Antes de leer, antes de leer lo que está en signos gráficos, leemos una realidad, leemos el entorno, miramos. Es decir, que lo que miramos, lo que observamos y que tal vez podamos llegar a contemplar, también se une a lo escuchado. Recordemos que los niños aprenden a hablar, aprenden el lenguaje a partir de lo escuchado, a partir de lo escuchado, pero también a partir de la observación de los gestos, ya sea los gestos visibles o los gestos auditivos. Y eso lo vamos a ver, después ustedes tienen una clase o varias clases sobre poesía, donde la audición es sumamente importante. ¿Qué es un lector? Bueno, eso se los dejo de tarea para que lo vayan procesando. ¿Qué lector soy yo? ¿Qué me gusta leer? Recuerdo que preguntábamos a veces por los hábitos o por los momentos del día.
muchos recordaban los momentos de la hora de la siesta o los momentos antes de dormir, cuando algún adulto les contaba alguna historia o les leía algún libro. Eso sigue siendo muy importante a pesar de las implementaciones de la tecnología que hoy disponemos y que nos son de gran utilidad. Esta, esta cuestión se tiene que dar como, ¿qué le doy al chico? ¿Qué le doy a los niños? ¿Qué le doy a los jóvenes? Es como darles, dar de leer, como decía una bibliotecaria francesa, Geneviève Maté, en un libro que se llama Dar de leer. ¿Qué doy de leer? Es como cuando los que nos ocupamos de las tareas del hogar y vamos a cocinar, ¿qué les doy de comer? Bueno, acá sería, ¿qué doy de leer? Hace muchos años, un ilustrador argentino que ahora vive en España, creo que en Barcelona, Sergio Kerr, había hecho un afiche precioso para una feria del libro. Entonces él había puesto el derecho de los niños a leer y a comer, porque ya estábamos teniendo muchos problemas, como hubo siempre, pero que se habían acentuado con el tema de la desnutrición, el hambre, la pobreza y otros aspectos que intervienen en esta construcción del lector, las que nosotros debemos atender. Bueno, vamos a pasar a otra imagen para que vean ustedes este libro. Yo les he puesto solo un capítulo que encontré digitalizado, pero no sé si lo van a encontrar en esta edición que yo conservo, la colección de libros del Quirquincho, de apuntes, que se había iniciado con Cara y Cruz de la literatura infantil, también una gran especialista, la doctora María Delia Díez Renner, la fallecida ya hace unos años, era de la Universidad de Mar del Plata y también publicaba para el Diario de la Capital. Lo nombro el Diario de la Capital porque ya somos como amigos, ¿no? Eh, Berta, por ejemplo, ha publicado en el Diario de la Capital, bueno, y otros autores, yo también, y entonces como que formamos una gran familia lectora, una sociedad lectora. Seguimos viendo porque solamente era para mostrar, mi costumbre era, como la de la mayoría de ustedes, cargar con la valijita de libros y mostrarlos en el aula. Bueno, ahora los vamos poniendo en la imagen. Otro libro fundamental de Graciela Montes es La frontera indómita. ¿Qué significa esto de frontera indómita? Algo que no se puede tomar, no, todo lo contrario. Es ese espacio a veces que se hace como invisible, ¿no? Es una frontera invisible, un límite impreciso entre lo que es real y lo que no es real, porque justamente la literatura estaría ocupando ese espacio transicional y una terminología que viene del psicoanálisis, de la postura de Winnicott, un psicoanalista que ha dejado como bibliografía casi general y básica en la mayoría de los programas de los profesorados, como les dije, realidad y juego, donde habla de ese objeto transicional que al principio puede ser la sabanita. El nene cuando la mamá dice acá te juega y acá está, no, y no está el bebé, se esconde. O después el osito de peluche que transfiere a ese objeto esa necesidad de vínculo. Entonces, el libro también es un objeto
que se convierte en algo para establecer vínculos. Bueno, solamente pude conseguir digitalizado uno de los capítulos que se refiere al juego. Y ustedes van a ver juego en el manejo del lenguaje expresivo, como lo pueden encontrar en otros autores, pero también en las acciones de la narrativa de Graciela Montes. Pasamos entonces a la otra imagen y quería presentarles a otra gran especialista, no de la literatura infantil propiamente dicha, sino de la lectura, de los procesos de lectura que tienen que ver con las concepciones culturales y antropológicas. Michel Petit, que nos ha visitado en varias oportunidades, y también su libro está publicado, bueno, no uno solo, sino varios, en la colección Espacios de Lectura de Fondo de Cultura Económica. Me acuerdo que había un boletín que nos mandaban en papel que se llamaba justamente Espacios de Lectura. Es una buena colección. Y Michel Petit pone el acento en la necesidad de llevar libros a distintos ámbitos, aunque sean, sobre todo los ámbitos más complejos, más difíciles que tengan acceso al libro, como son los lugares marginales, ¿no? Ahora no, ya todo está muy eh, entrelazado, está muy, que no se puede a veces discernir lo que está adentro y lo que está afuera del margen. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta una lengua medianamente, estaba viendo ahí un cartelito, una lengua medianamente eh, estándar, que sea comprensible para todos, con niveles de lenguaje expresivos y al alcance de las distintas variables lingüísticas, ya sea por las edades, por las generaciones, por los lugares geográficos. Y Michel Petit, además de tener en cuenta estas diferencias y estas similitudes en en las distintas ópticas y visiones de los chicos, también considera la lectura como, algo reparador, en su aspecto de reparar. Como decimos a veces, no hay mal que por bien no venga. Y nosotros en nuestra generación, sobre todo cuando nos pescaba no solamente las gripes, sino el sarampión, la varicela, las paperas, bueno, que había que quedarse mucho tiempo sin ir a la escuela y sin salir a la calle. Bueno, era el aluvión de libros que nos traían los padrinos, los abuelos, los padres, y era ese momento que decíamos, bueno, una desgracia no es una fortuna, porque podemos ver ese otro lado positivo que nos da una lectura como un remanso, como un ámbito eh, que nos lleva a una sublimación a veces. Bueno, seguimos entonces para ir a lo puntual, eh, como les decía, en este libro del espacio íntimo al espacio público, donde hace hincapié en lo que ya les decía anteriormente, la construcción del sujeto. Vivimos en una sociedad muy complicada. Algunos hasta la han llamado la sociedad del cansancio.
Y a veces sí, se han visto situaciones en la educación del docente agotado, el docente cansado por diversas circunstancias. Entonces, ¿cómo hacer para transmitir ese entusiasmo, esa pasión? ¿Cómo hacer para generar lectores apasionados cuando el docente ha perdido el interés? Se dan cuenta que intervienen muchas cuestiones subjetivas, muchas cuestiones psicológicas que tienen que ver con la personalidad del docente y su vínculo afectivo con los alumnos. Por eso cuando hablamos de literatura infantil, no podemos separarla del ámbito psicológico, del ámbito cultural, del ámbito eh, creativo y amoroso, porque no es una instancia para un recreo azaroso, para un recreo fortuito, sino que es una instancia que le va a permitir apropiarse no solamente de ciertos conocimientos, de ciertas competencias ligadas a la adquisición de su lengua, sino también lo va a encarrilar a, por esos vericuetos que tienen, sobre todo en la narrativa, los conflictos y la resolución de problemas. Entonces, estudiar en el campo de la literatura infantil tiene que ver con el campo pedagógico y posiblemente muchos de los participantes de esta diplomatura provengan de la educación o han tenido experiencias como estudiantes en la universidad o saben lo que es la educación. Por consiguiente, cuando hablamos de pedagogía, no estamos hablando de un plano único, sino que es multidimensional, porque estudiar pedagogía o meterse en un ámbito pedagógico tiene que ver con lo social, con lo psicológico, con lo ambiental, con lo histórico. El aquí y ahora, el contexto histórico, que es uno de los puntos que señala muy bien Graciela Montes de la historización. Puede ser que nosotros leamos una novela del siglo XIX o del siglo XVI. Bueno, hay que contextualizarlo en su época, pero también podemos establecer comparaciones y encontrar ciertas relevancias en el hoy. Hacer una lectura sin juzgar, sin juzgar situaciones que han ocurrido en otro contexto histórico, político y también religioso, pero sí poder establecer un parangón. A nosotros particularmente nos interesa mucho la literatura comparativa. Bueno, sigamos, porque si no, no vamos a llegar. Bueno, acá vamos. El concepto de infancia, que es un tema que también ha tratado Enzo Petrini, como el descubrimiento de la niñez, si no tenemos eh, insertado mentalmente el concepto de niño, que ha ido variando como un constructo cultural e histórico, no podemos quedarnos con esa imagen de niño ángel, de niño bueno, tan idealizada, que ya ustedes seguramente por sus propias experiencias y lo que la realidad nos está diciendo, por supuesto que es un tema que ha sido tratado en la literatura desde la picaresca, por ejemplo, ¿no?
puede haber mucho antes también registros, pero para no irnos tan lejos en la línea histórica. Pero autores como Charles Dickens con su Oliver Twist, un niño que estaba viviendo entre situaciones a veces muy penosas y muy terribles. Entonces, qué entiendo? ¿Qué entiendo yo por niño? ¿Qué niño yo fui? ¿Qué niña yo fui? Los niños de hoy, por supuesto, son diferentes por, porque los atraviesan circunstancias diferentes. Entonces, la pedagogía bueno, no vamos a hablar ahora de ese tema, pero se considera que hasta que no hay un estudio más sistemático de la pedagogía, no se puede estar estableciendo una conceptualización de la literatura infantil. Es lo mismo que la palabra literatura. La palabra literatura es relativamente moderna, porque el tema ya ha sido analizado, creo que lo habrán trabajado ya, no sé si en esta diplomatura o en la otra, los conceptos de Aristóteles, y nos vamos allá. Bueno, y el mundo de los grandes y de los chicos, que es una de las problemáticas que más le han interesado a Graciela Montes. ¿Cómo conviven? En la mayoría de sus libros, la relación niño-adulto se establece en la familia, como decíamos antes, modelo, ¿no? Los padres, los hijos y a veces los tíos, los abuelos. Hoy no es así la realidad familiar. Ha cambiado muchísimo el entorno familiar. Pero les digo esto porque cuando tenemos que seleccionar, eh, si queremos seleccionar con criterios que sean afines a las experiencias que están viviendo los chicos, tenemos que saber bien qué elegimos, porque cuando se inicia el lector, primero empezamos por lo más cercano, lo que él conoce, luego lo vamos a llevar a mundos que no conoce. ¿Mm? Y lo mismo pasa con otra autora que seguramente que les va a encantar o ya la deben conocer, a Elsa Bornemann. La- el ambiente que describe Elsa Bornemann es un ambiente de familia, un ambiente amoroso, con todas las circunstancias que se ven, pero bueno, yo hoy no voy a hablar del Elsa Bornemann, pero es una autora también muy relevante y no se puede dejar. Bueno, libertad y autonomía son puntales de la meta de nuestra educación. Educar en la libertad, en el pensamiento crítico, reflexivo y en una autonomía, es decir, valerse de sí mismo, de su propio hacer, de su propio pensamiento. Por supuesto que se han estudiado o han eh, leído algo de la psicología piagetiana, quien ha distinguido entre la moral heterónoma y la moral autónoma. Lo heterónomo, por supuesto, en los primeros años de vida es imprescindible. No podemos alimentarnos solos en el primer año de vida. Entonces, no hay autonomía para las necesidades básicas al principio. Siempre va a haber, y eso lo repito tantas veces, siempre hay una interdependencia. Pero otra cosa es la dependencia total. Y eso se ve muy bien en los cuentos de hadas, que es otra temática fundamental, donde a veces las soluciones no siempre son por el propio personaje. Hay un personaje que sí es, es bastante hábil y es una niña, Gretel. Gretel
sabe engañar a la bruja y lo salva a su hermanito de que la bruja se lo coma. Bueno, no les voy a contar ahora la historia de Gretel, pero para que vean que los personajes necesitan su carácter y ese carácter implica que van a saber resolver las problemáticas atravesando las pruebas. Y eso conocemos como un motivo ya de no solo de la literatura universal, sino también de la música y de la pintura, es decir, de las artes, la aventura del héroe, los ritos iniciáticos para convertirse en adulto y también para ser héroe. Bueno, no sé si podemos pasar a la siguiente, porque son títulos nada más que hay en los carteles. La construcción de la libertad en el imaginario narrativo. Bueno, esto es, digamos, la síntesis de lo que realiza Graciela en toda su obra y también lo van a encontrar en otros autores, inclusive los más actuales, porque nosotros como especialistas, por supuesto que nos parecen muy buenos los libros informativos, los textos documentales, son de gran contenido, sobre todo las enciclopedias que están bien hechas, ya no se hacen tanto en papel, pero no negamos la importancia que tienen. Sin embargo, se necesita más el imaginario narrativo, porque somos lo que conformamos nuestra identidad también casi como una narración. Como decía García Márquez en sus memorias, vivir para contarla. Cada paso que realizamos, cada paso de vida es una historia que tenemos para contar, que queda archivada en la memoria, pero que también la pasamos a los otros. ¿Y de qué manera? En ese amalgamiento, ese maridaje precioso de la realidad y la fantasía. Que los chicos más pequeñitos a veces no saben distinguir bien eh, qué es real y qué es no real. Algunos en los cuentos de hadas dicen, pero esos cuentos son de mentiritas, porque la verosimilitud de lo literario, que es uno de sus rasgos, implica que no me voy a creer que anda una bruja por ahí volando, pero en el momento de la lectura, en el momento en que estoy metida en ese proceso de degustación literaria, lo leo como si fuera cierto. La literatura es lenguaje, es parecer, a veces lo que no es. Hay un capítulo que se llama La nuez que es y no es. No es, no es, porque los chicos, ella parece que fue un colegio, entonces no es, entendían no es. Bueno, está en la frontera indómita. Bueno, otro aspecto que tiene que ver con de parte del adulto, no de parte del niño, pero sí nosotros como mediadores, el compromiso literario. Ese compromiso literario lo van a poder vislumbrar en los escritores, y no solamente en los temas que aborden, sino cómo aborden esos temas, de qué manera construyen el lenguaje, de qué manera utilizan los narradores los distintos puntos de vista. Me estoy refiriendo a la narrativa, ¿no? Pero si fuera poesía ya sería otro manejo diferente del lenguaje, del ritmo, de la musicalidad, es decir, el plano sonoro que va junto con el sentido. Y lo vamos a encontrar también en la narrativa, sobre todo en los textos más breves,
el poder de las palabras. A mí particularmente me gusta mucho Irulana y el Ogronte, el poder que tienen las palabras, así como la imaginación también tiene poder, y eso lo han puesto de manifiesto las vanguardias del surrealismo, y también hace tiempo, en la época de que se estaban recopilando los cuentos de Perrault, que Perrault, bueno, los transcribió en lengua culta, pero bueno, ahí triunfó la lengua, la lengua de las narraciones de lo popular, del campesinado, porque eran las nodrizas, esto es un tema archiconocido, pero eran las nodrizas quienes las que les llevaban las historias. Bueno, es interesante este tema, podríamos hablar todo el tiempo. Y hay un capítulo que Graciela Montes hace referencia al lenguaje silvestre y el lenguaje oficial. Cuando dice lenguaje oficial, se refiere no solamente a la lengua culta, sino a aquella lengua que a lo mejor es correcta, pero que no tiene connotación. Y da un ejemplo muy sencillito, que a mí me gusta porque yo también jugaba en la vereda, jugábamos a la mancha, a buscar bichitos de luz, dábamos la vuelta a la manzana en bicicleta, en aquella época se podía, por la vereda. Pero bueno, la palabra en la lengua estándar para toda Hispanoamérica tal vez no sea la vereda. Así que el uso del lenguaje silvestre, no porque sea algo que crece por ahí como algo salvaje, sino porque es genuino, porque es natural, porque es espontáneo. Y la primera que dio muestras de este lenguaje silvestre fue María Elena, ¿no? La primera que lo difundió mucho. También hay otros juegos en autores de la lengua inglesa que influyeron mucho en María Elena. Bueno, pasamos a, así vamos entrando en los temas en la obra de Graciela Montes, como les dije antes, en el contexto histórico y social. Fíjense que ella empezó a publicar en la década del 70 y dejó de hacerlo ya a fines de los 90. Creo que es una autora de la mitad del siglo XX. Muchísima producción, ha traducido del italiano, del inglés, del francés, tradujo la guía de exploración de los temas de Marc Soriano, que es un libro de consulta fundamental. Bueno, los grandes temas que aborda los pueden encontrar también, pero el amor, la libertad, lo grande y lo pequeño, la familia y la identidad. Ahora vamos a ir viendo en las otras imágenes para no demorarnos en cada punto, si no, no nos va a dar el tiempo. Bueno, el amor en cuestión, le puse así como un titular, ¿no? Esta colección de los cuentos del Chiribitil que yo conservo, eh, se vendía en los kioscos y se ha reeditado. Y con una ilustradora, Julia Díaz, que me parece que está viviendo en España. Bueno, ¿cómo nació Nicolodo? Bueno, al principio se describe a los odos, que son seres pequeñitos que viven en latitas de azafrán, pero no hay una descripción exacta de si son humanos o de si no son humanos. Pero bueno, jugaba por el jardín, correteaba y
¿cómo nació, cómo nació este Nicolodo? ¿Mm? Nació porque se encontraron dos que se gustaron, se encontraron, se miraron, se enamoraron y del amor nació Nicolodo. Bueno, debemos tener en cuenta que desde tiempos inmemoriales no siempre los nacimientos se producen por el amor. Hay otras situaciones que generan eh, la gestación, los partos, y puede estar ligado con temas de la adopción, puede estar relacionado con temas ya que están más desde lo científico, con la inseminación artificial. Hay otras temáticas que han surgido de la realidad, el alquiler de vientres y otras cuestiones, como que no sabe quién, la identidad de sus gestores, de los padres biológicos, o han sido nacimientos o no por una violación. Bueno, son temas conflictivos, son temas que están siendo estudiados desde lo político, desde lo legal, pero bueno, en este caso el amor es el germen del nacimiento de Nicolodo. No es el único, porque hoy día, y lo estamos viviendo con la virtualidad, que el contacto físico cada vez se está diluyendo más. Entonces, bueno, hay muchos temas que pueden ser tratados. Yo lo tengo pensado para un webinario que se va a hacer en el mes de octubre. Después ya se les va a informar, totalmente libre y gratuito, porque lo que queremos es que reflexionemos sobre temas que nos preocupan, siempre desde nuestro aporte de especialistas y educadores. Bueno, sigamos a ver con otro ejemplo y en torno de la libertad. Bueno, yo encontré en internet eh, la otra tapa, la que yo tengo la edición que me gusta más, esta edición de Irulana y el Ogronte. Es una colección que se llama La Ratona Cuentacuentos. Irulana y el Ogronte, un cuento de mucho miedo. No sé si alcanzan a ver, eh, aparece ahí la niña pequeñita y la bota del Ogronte. Bueno, ya desde el título hay un quiebre, hay una ruptura. Irulana podría ser un jueguito de palabras de Irene, y Ogronte podría ser como un aumentativo del ogro. ¿Y cómo salva? Yo se los puse para que lo lean y puedan hacer algún comentario de este cuento. Porque la niña eh, se asusta todo el pueblo, y viene este Ogronte, se devora todo, no queda nada, están todos muertos de miedo. ¿Y qué pasa? Se van, huyen, y queda solo la niña en ese pueblo. ¿Y qué es lo que hace la niña? La niña dice su nombre, y lo dice, y es muy interesante porque fue original en su momento, que en la gráfica del libro, en la diagramación, aparece, ¿no?, también en conjunción el dibujo, y la I, la R, la U
Irulana. Bueno, y así, cuando va diciendo su nombre, es como que en los sonidos vocálicos y consonánticos van acordonando al Ogronte, como que lo van atrapando y ella con solo decir su nombre salva al pueblo. Y el pueblo, bueno, sin Ogronte volvió a su estado edénico, a su estado de felicidad. Bueno, a mí me encanta mucho, me encanta este cuento, siempre lo leía en clase y ahora no vamos a tener tiempo de leerlo, pero se los pasé digitalizado y me parece que por esta misma versión, porque yo lo busqué en la web, ¿no? Porque escanear todo un libro, sinceramente no lo sé hacer. Podría hacerlo, pero bueno, me llevaría un tiempo que prefiero usarlo para otras cosas. Y otro personaje también muy simpático, doña Clementina, queridita la chicadora. Esta doña Clementina, bueno, es la misma edición eh, que era Libros del Malabarista, una edición de Coligüe que se empezó a hacer cuando entramos en el periodo democrático en 1984, con la idea de hacer libros accesibles. ¿Mm? Por eso es que eh, son libros que están pegados, ahora hay muchas técnicas que se han mejorado muchísimo en las ediciones, eso también hay que tenerlo en cuenta, los procesos editoriales han cambiado. Esta Coligüe es una editorial argentina, después se cambió todo el modelo de la editorial argentina por las multinacionales y bueno, todos los autores empezaron a publicar en otras editoriales, bueno, porque como sucede, los editores lo que les interesa no solo dar buenos libros, sino obtener buenas ganancias. Entonces, eh, esta colección que dirigían Laura Debetach y Gustavo Roldán es un ejemplo de esto. Esta doña Clementina es bien una parodia de la señora de barrio y también un poco burlona. Me acuerdo que había una publicidad que había, ¡uy, chicos! Era como que, chiquitito. Pero es ese tono así burlón de a todo querer achicar. Y a veces los chicos se fastidiaban. Me da esos besos mojados, decían los chicos. Hay un cuento también que decían, ningún beso para mamá. Porque los chicos cuando se los trata así como muy niñitos, queridito, amorosito, tesorito, sienten como que se les está tomando el pelo. El niño quiere crecer. Después cuando le llega el momento, por ahí se arrepiente, como le pasó a Alicia del País de las Maravillas, que cuando se hacía, cuando crecía, después se achicaba. Bueno, esos vaivenes de lo grande y lo pequeño es una temática de la literatura universal, los cuentos de, por ejemplo, Gulliver, El País de los Enanos, de los cuentos tradicionales Pulgarcito, o Los Enanitos de Blancanieves, que bueno, tienen otra connotación a Pulgarcito, ¿no? Porque Pulgarcito se envalentona ahí con las 7 leguas, las botas de las 7 leguas, es todo un héroe, ¿no es cierto? Y lo mismo que el gato con botas. Es decir, que el pequeño llega a triunfar. Bueno, ahí tenemos a otro Nicolodo que viaja al país de la cocina, que en estos tiempos de pandemia parece que para nosotras también vamos del comedor a la habitación,
sí, los que tenemos un balconcito que apenas podemos ir porque estamos súper ocupados, pero bueno, ¿qué pasa en la cocina? Para este nene, para este nene no, este personaje que está representando a un niño, ¿no? Es un personaje pretexto con todas las características de un niño, no ve eh, la realidad de los tamaños en proporción a su estatura. Por eso que en las ilustraciones observen, y eso habría que mirarlo un poco mejor, observen que a veces el niño mira para arriba y claro, no llega a ver completa a la figura del adulto, solo ve una parte. Entonces, en muchos de estos libros las ilustraciones juegan con lo metonímico, la parte por el todo. Este también ha sido ilustrado por Julia Díaz, una ilustradora muy exquisita. Y el entorno familiar. Y ahora me acuerdo también que no lo puse en la bibliografía, pero se los recomiendo. Es un clásico. Gianni Rodari, Gramática de la Fantasía. Cómo incentivar para crear historias. Y el viaje alrededor por la casa. Ahora que estamos adentro, hay muchas oportunidades de observar cosas que no siempre miramos y poder inventar historias. Yo lo hacía mucho con las alumnas del profesorado, ese viaje alrededor de la casa. Bueno, a ver, y, otro libro también de la misma colección de La Ratona, eh, Clarita se volvió invisible. Bueno, en este caso aparece el vínculo con la madre. Clarita, bueno, jugaba, salía del baño, entonces, claro, se tapaba con el toallón y decía, soy invisible, soy invisible. Y la mamá le seguía el juego. Y es muy interesante asociar esta cuestión de taparse, ser invisible, con el juego de, acá estoy, que lo ha estudiado Freud también, el juego de la sabanita. Entonces se tapa, yo me acuerdo, ¿no? Que se jugaba mucho eso, no me acuerdo exactamente que yo lo jugara con mi madre, pero sí que después lo hacíamos con las muñecas, ¿sí? Porque se van reiterando las situaciones. Y está Clarita, que también hay otra de esta serie, cuyo personaje es Clarita, eh, también logra ese vínculo con la madre, así como no sé si lo puse, en la verdadera historia del ratón feroz ya aparece más el vínculo con el padre. Fíjense que desde el título, la verdadera historia, a ver, no sé si lo puse, no lo puse, pero después hablamos. Digo esto porque se me va a pasar, si no. La verdadera. Ahí ya tenemos un rasgo de lo literario, la verosimilitud. Historia, ¿cómo se llaman muchos relatos, muchos cuentos? La historia de los cronopios y del ratón feroz. Bueno, acá empieza el juego. El ratón es pequeñito, el lobo no. Entonces, el ratón feroz también tiene miedo, pero después con el papá empiezan a jugar y se construye una máscara, una careta, y entonces empieza él a dar miedo a los demás, y ahí logra vencer ese miedo, que es una de las temáticas muy interesantes para incluir en la selección. No porque pongamos los temas
al servicio de una enseñanza, sino porque son temas que surgen de las propias vivencias. Bueno, y Teodo, que es de la misma serie de Nicolodo, y justamente lo que vemos es el Odo con miedo. Tenía tanto miedo que apenas le salían las palabras, hasta que pudo y se animó a decir su nombre. Y de esa manera pudo saber quién era, cómo se llamaba, y en un proceso de identidad a partir del nombre. Para los chicos, la nominación es fundamental. Cuando están aprendiendo a hablar, no saben cómo se llaman las cosas y necesitan darles un nombre. Nos pasa como adultos cuando abordamos otra lengua, una segunda lengua o una tercera, depende, y necesitamos denominar, y también el juego, que no es algo pretencioso, sino que es algo simbólico. Denomino y también domino. Me apropio de las palabras, me apropio del lenguaje al mismo tiempo que voy interactuando con los seres y las cosas. Bueno, a ver, seguimos. Acá, apareció después. El ratón feroz estaba haciendo la careta. Bueno, el tema del mal, que es un tema que ya lo encontramos en la tradición de los cuentos de hadas, donde se castiga de alguna manera al que actuó mal. El niño necesita de ese discernimiento entre el bien y el mal, que es una temática que ya está en todos los textos sagrados de la tradición, no solamente en la tradición de la Biblia, sino en otras tradiciones de, de Oriente y hasta también de nuestra América, los relatos de las cosmogonías, como por ejemplo el Popol Vuh. Ahí aparecen también situaciones en donde triunfa el bien. Pero lo importante, sobre todo para quienes quieran o se interesen por la escritura de la narrativa, es el uso de la ironía y la parodia, que es muy de Borges y también de Cortázar, por decir dos maestros modelos de la literatura argentina del siglo XX. Graciela Montes, saben ustedes que ha estudiado en la UBA, le tocó un momento difícil, entonces como no había, se cortaban las clases por situaciones políticas, tenían reuniones privadas con Noé Chitric, un gran maestro de la literatura, y también ha sido el que orientó y guió varios tomos de la historia de la literatura argentina, hecha ahora, porque tenemos la de Ricardo Rojas y también la de Rafael Alberto Arrieta, que era la que estudiábamos nosotros en la década del 60 y del 70. Pero es importante que ustedes vayan entrecruzando situaciones, que nada surge fortuitamente. Y eso es lo que aprendí en contacto con los escritores. Cuando yo estaba en la docencia, creía que era todo el texto, la estructura del texto. Y cuando empecé a interactuar con los escritores, y tampoco las escuelas, las teorías literarias querían que se metiera mucho la vida del autor. A Bakhtin hubo que esperar mucho tiempo para conocerlo. Y cuando les decía, empecé a darme cuenta
cómo los escritores imprimen de una manera sutil y desafiante sus propias vivencias y experiencias de vida. Siempre debajo subyace algo que tiene que ver con lo vivido. Ahora se están haciendo muchos estudios biográficos de los autores. Bueno, seguimos, que no sé qué hora es. Bueno, la caracterización de la frontera indómita en relación con las experiencias literarias. Bueno, ya algo les he hablado de ese espacio transicional que se ubica en un horizonte impreciso, en un horizonte, no sé si podríamos decir intermedio, pero es esa frontera que para atravesarla hay que arriesgarse, es una aventura. La lectura es una aventura, es un riesgo, y el lector tiene que ir pasando por diversas etapas para poder hacer no solo un desciframiento de lo que lee, sino para darle un sentido. El texto puede tener múltiples sentidos, pero no cualquiera. Necesita existir una coherencia. Y esa coherencia la va a dar el autor con su manejo de la estructura del discurso, que tiene esa cohesión y argumentación, aunque no sea un ensayo. En una narrativa también tiene que haber una estructura que pueda dar cuenta de cómo se va a ir siguiendo, aunque no sea la estructura narrativa tradicional. En el caso de la literatura para chicos, siempre vamos a encontrar una secuencia ordenada cronológicamente, porque la comprensión de lo histórico en el niño, sobre todo hasta los 8 o 9 años, se hace difícil de poder entender un tiempo pasado, un tiempo presente y un futuro. Estas cuestiones de los tiempos verbales, así como los pronombres verbales, los chicos no pueden darse cuenta a veces de cuando es yo y hablan en tercera persona, o cuando es nosotros, o cuando son ustedes, o cuando son ellos. La construcción del plano morfológico, tanto sea de los verbos como en la conjugación, como en los tiempos, es bastante tardía. Es el plano que más tarda en adquirirse. Bueno, no vamos a hablar ahora de la adquisición del lenguaje, que es un tema también apasionante y que conviene que ustedes indaguen un poquito. Bueno, los mundos imaginarios pueden ser mundos imaginados muy similares a lo que se vive en lo cotidiano, ¿no? Es decir, con un tinte realista. Pero en el caso de Graciela Montes vamos a encontrar que siempre se tiende hacia lo fantástico. El criterio, digamos, sostenido por los autores que les nombré antes, y Borges y Cortázar, que quienes consideran un poco lo fantástico. No es que no se entremezclen temas de la realidad. Bueno, ficcionalidad y lenguaje serían los dos puntos básicos de lo literario. Yo quisiera saber qué hora es porque no sé dónde puse, no me sale acá la hora.
Sí, me permites, Cristina, que te haga una pregunta. Sí, sí, ¿Has sí. visto? En primer lugar, bueno, te quiero agradecer por la clase porque sos muy buena informadora de temas y haces un recorrido histórico, pero te quería preguntar si existen ensayos, por ejemplo, en el caso de Graciela Montes, me parece que lo más importante que tiene en toda su obra es la construcción de la identidad y esa identidad reflejada en el nombre propio y que el nombre propio es capaz de cambiar las realidades. Porque he visto, por ejemplo, en Irulana y el Ogronte, que no puede encontrar asiento en una escuela irulana y le dice a la madre, pero decirle fuerte mi nombre. Entonces, quizás ese rasgo de la literatura de Graciela Montes, te quería preguntar si hay alguna ensayista que lo haya tomado como para hacer un ensayo de la importancia que tiene el nombre como constructor de la realidad o como transformadora de la realidad, o bien puede ser para ocultamiento o para hacer una presencia más visible. Y sería también No, el caso de pensar sí, ¿qué es para nosotros nuestro propio nombre, no? Es decir, ¿qué podemos construir con nuestro propio nombre? ¿Y cómo se sí. ha construido esa identidad que se refleja en el nombre y que nos permite conseguir cosas o no conseguirlas, o ser un triunfador o ser un fracasado? En realidad, lo más importante de la literatura de Graciela Montes, a mi juicio, es ese interrogante, ¿no? Y por Sí, otra bueno. parte, también hablaste de la importancia que tienen los objetos. Como Ujú. para uno, los objetos están algo así como subjetivados, ¿no? Y hemos visto en un poema de Borges, cuando habla del llavero, del bastón, Sí. de su lapicera, dice, me sirvieron como tácitos esclavos, pero en la Mm. hora de la muerte ni siquiera sabrán que nos hemos ido. Entonces, como un objeto nos representa hasta cierto momento. Después del momento de la muerte ya se pierde todo eso, esa relación subjetiva entre la persona que ha vivido y su objeto, ¿no? Bueno, Bueno, Berta, te quería felicitar por la exposición, agradecerte mucho la participación. Y les bueno, no quiero sé, decir, me gustaría escuchar a los chicos sí, a no, ver qué opinan. les digo esto, creo que no hay ningún trabajo especialmente que se hable de la identidad en la obra de Graciela. Está, por supuesto, implícito, pero no que esté desarrollado. Así que es un buen tema, lo mismo que el de los objetos. Para nosotros, el nombre, ¿m? Si no tenemos el DNI o el pasaporte, nos llevan presos. No tenemos libertad. A más de uno le puede haber sucedido una situación similar. Y, y hay un libro muy interesante de Ansel Grum que se llama Raíces, es un monje benedictino y justamente habla del nombre, cómo los nombres, Sería interesante hacer un rastreo de los cómo, autores que hablan de ese tema y hacer un ensayo, porque yo he notado que en la literatura infantil hay pocos ensayos que por lo menos a mí me llaman la atención. Es decir, no encuentro ensayos que yo diga, qué interesante esto, cómo está bueno, planteado. Encontré es, muchos ensayos que toman un punto de vista histórico y después que hacen alusión a los argumentos y se quedan en el argumento. Pero lo que les falta a los ensayistas en literatura infantil es dar ese salto que da el sentido de un texto y hacer un ensayo sobre eso y hacer una especie de ensayo comparativo con otros escritores. bueno, Porque si no nos quedamos con la información y nos quedamos con el tema de que sabemos los argumentos, sabemos la información, pero no somos capaces de ser buenos ensayistas. Pienso que vos que sos ensayista, que has hablado, por ejemplo, del tema del amor, que has tomado en varios escritores de literatura infantil, ese tipo de orientaciones tendríamos que dar a los diplomandos quizás para que puedan ser ensayistas, ¿no?
en serio. Bueno, lo vamos a tomar en cuenta para cuando hablemos de Javier Villafañe, a ver qué es lo que perfecto. pasa en Javier Villafañe. Justamente, que también toma el tema de la identidad, Javier Villafañe, sí, cuando empieza a soñar en qué es una cosa, en qué es la otra, claro, pero al último sueña en que es un sapo, el sueño del sapo, sí, ¿no? Sueña en lo que es. Yo les pasé Aventuras y desventuras de Casi Perro del Hambre, pero bueno, es una novela con varios capítulos, pero ahí sí se ven todos los nombres, porque el perro, según el dueño, le ha cambiado el nombre, hasta que, bueno, eh, es muy irónico, muy perspicaz y vale la pena hacer un trabajo comparativo con la picaresca, ya sea la del Lazarillo o como la del Buscón. Así que en eso andamos para futuras entregas. Y, y aparece también la figura de un sapo en uno de los cuentos de Graciela Montes, que se llama El sapo verde, y que podría ser un estudio comparativo con los sueños del sapo y también con la leyenda de las manchas del sapo. El sapo que se metió en la guitarra porque quería ir a la fiesta que se daba en el cielo, y entonces, claro, iba a ir con Don Cuervo metido adentro de la guitarra del cuervo, pero bueno, la guitarra se da vuelta y el sapo se cae y ya no es todo verde, entonces tiene todos unos machucones. Bueno, saben que las leyendas son una manera de explicar los orígenes de la naturaleza. A ver, una de las clases de leyendas. Bueno, eh, sería oportuno entonces abrir el diálogo. No Sí, sé unos qué. minutos porque son las 7:30 ya casi. Se Sí. me A ver si cayó. alguien quiere hablar, quiere decir algo sobre la Sí, clase o sobre así puedo lo que les ha escuchar. llegado. Bueno, escuchamos. Yo me voy a silenciar. Eh, Quienes quieran hablar pueden activar sus micrófonos. Hola, Cristina. No, claro, no sé. Cristina Briante, ¿vos querés hacer una pregunta o Sí, un comentario? Hacelo, sí, porque no quería. sí, la profesora silenció su Sí, micrófono, pero sí. bueno, quería mandarle, bueno, agradecerle la clase hermosa y un abrazo grande a Cristina. Y bueno, realmente muy, muy ilustrativo todo en relación a Graciela, ¿no? Que es una de las figuras más importantes de la literatura infantil. Y solamente recordar que acá tengo un libro de lectura de ella, con Graciela Cabal. Así que bueno, era un homenaje también para las dos Gracielas. Y muchas gracias y saludos a todos. Nada más. Bueno, veo a Julia, que ayer la escuché comentando la novela de María de la Paz. Sí, te escuché, me gustó tu aporte y bueno, gusto de verte ahora Hola. virtualmente. Gracias. Sí, la novela es motivadora, es conmovedora, realmente
nos impulsa a pensar en qué hacemos, ¿no? Ver tanto dolor en los chicos. Es otro tema interesante, ¿no? El trabajar con los protagonistas niños, Sí, porque en el caso de las aventuras y desventuras de Casiperro, vive situaciones, bueno, que pasa hambre y se las tiene que rebuscar para encontrar un poco de comida. Pero bueno, al tomar distancia de ser perritos, genera como otro espacio, ¿no? No es tan fuerte el impacto, la impresión, cuando se trata de protagonistas niños, como lo fue el Lazarillo, como Oliver y claro. David Copperfield. Yo lloraba, pobrecito David Copperfield, con los maltratos de su padrastro. Bueno, Cristina, parece que no hay nadie más que quiera. Ah, Silvia Ruth. Sí, Bueno. hola, buenas tardes a todos. Cristina, maravilloso escucharte, verte en esta clase, pero tengo que agradecerte aún más el material que mandaste. Considero que es tan relevante y tan... Empecé a hojearlo, a leerlo, y no lograba dejar de leer, porque confieso que yo no conocía a esta autora, es de un periodo que yo ya era demasiado grande o demasiado vieja, no lo Sí, sé. Entonces empecé a leer cuentos de ella y no podía dejar de leerlos, y saltaba después a leer la teoría y de ahí a los ensayos y volvía al cuento. Hice una ensalada y voy a tener que organizarme para leer como corresponde, pero yo te aseguro que de verdad me estimuló mucho y encontré mucha resonancia en lo que ella dice, como que le pone palabras y verbos a las cosas que yo pienso, pero que yo no sabía decir. La verdad que me encantó y te agradezco que nos hayas hecho conocer a esta autora. Bueno, Silvia Ruth, supongo que sos la integrante del grupo literario Encuentro. Sí, acaba de hablar Silvia Ruth. Sí, Seguramente con resonancias francesas. no, Sí, todavía porque, no, apenas estoy empezando a aprender el idioma, no te preocupes, no. bueno, a lo mejor te encontrás con los nietos de Graciela Montes, que el hijo vive en Burdeos. Ah, mira vos, no, recién acá y recién vacunada el lunes, así que todavía no puedo salir mucho porque estamos, viste, cuidándonos, todavía Bueno, cuidándonos. allá tenés un clásico, el Babar. Babar, no sé si lo Sí, viste. no vi. Tengo El que investigar elefante. muchas cosas. Desde que llegué en Es marzo que un estoy. clásico, pero de hace muchos años. Mira vos, Eh, no lo sé, no lo sé. un No. Para mí es una ilustrador. cultura nueva, lugar nuevo, idioma nuevo. Me lo estoy anotando ya Bueno, mismo. para Babar. todos quienes necesiten más material, pueden pedirme porque No, maravilloso el material que alcanzaste. Cristina, gracias, la, mil gracias. son Espectacular. años de dedicación y se va Saludo. juntando. Bueno, Una muchos cosa, cariños a todos porque ya estamos un poco explotando el tiempo de María de la Paz, que está, ustedes recuerden que tiene 2 diplomaturas y que, bueno, está siempre al pie del cañón con las diplomaturas, y nos hemos pasado más de media hora del horario habitual. Así que No hay será hasta la problema. próxima clase. No hay problema, Berta. Y me parece que alguien más quería decir algo. Vi una mano Muchas levantada. gracias. Cristina. sí, en relación a la obra del compromiso que tenía Graciela con toda la coordinación de esa obra en relación a qué era, cómo se votaba, qué era ser un ciudadano. Ella tenía salió toda una colección que ella dirigía en relación a todos los valores republicanos, digamos, que también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, les cuento algo. Yo llevé, cuando fui a uno de los congresos, hablé de Graciela Montes y llevé traducciones. No eran fotocopias y la gente se interesaba muchísimo porque había algunos
participantes que no conocían el español. Así que eso también es otro tema. Ella ha sido traductora. Bueno, vamos a dejar este espacio tan lindo para la próxima, entonces que se encontrarán con una nueva temática y si los ángeles lo permiten y los dioses nos lo permiten, en octubre, creo que el 1, estaríamos hablando de Javier Villafañe. Otra época, otra personalidad, pero muy representativo de nuestra cultura. Bueno, muchísimas gracias por compartir, porque aunque estemos en pantalla, hay un feedback interesante. Los felicito y les deseo lo mejor a los docentes, a los escritores, a los especialistas, bibliotecarios, y bueno, cualquier consulta me encuentran por todos lados, de las redes o a través de María de la Paz. Muchas gracias para ustedes. Gracias.